Amados hermanos de Fuente de Vida, de la Iglesia Betel, amigos y quienes escuchan este video, es una bendición, es un privilegio el poder acercarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo, del Dios único y verdadero. Ustedes saben que todos los jueves hemos estado haciendo un estudio bíblico diferente y desde hace 5 semanas, 5 jueves, hemos comenzado con el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos estudiado ya el primer capítulo, la introducción, el prólogo de este libro y bueno, posteriormente hemos comenzado con el capítulo 2, recordando que los capítulos 2 y 3 contienen los mensajes a las 7 iglesias que están en Asia Menor y que de alguna manera representan a toda la iglesia universal de Jesucristo de todas las épocas. Hemos estudiado ya el mensaje que Jesús le envía a la iglesia de Éfeso y después a la iglesia de Esmirna, es decir, hemos estudiado 2 de los 7 mensajes. Hoy vamos a tratar de seguir adelante y vamos a hacerlo con el mensaje que Jesús manda a la iglesia que está en Pérgamo. Pero antes de hacerlo, vamos a ponernos en las manos de Dios una vez más, rogándole que Él sea el que nos guíe y el que nos hable. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra tuya que es pan de vida para nuestro espíritu, que es alimento para nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias por esta libertad que tenemos para acercarnos a ella. Gracias, Señor, porque es una bendición, es un regalo tuyo el que la tengamos y el que además, a diferencia de muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo, tengamos nosotros la libertad para hacerlo. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables en esta tarde. Te suplicamos que al acercarnos al libro de Apocalipsis, sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos muestre la verdad. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. El mensaje a Pérgamo se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis a partir del versículo 12. Permítanme leer primero de los versículos 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Ustedes, por favor, síganme en sus casas con sus Biblias. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, la estructura de esta carta es muy similar a la estructura de las otras 6. Las 7 tienen más o menos las mismas partes, ya hemos hablado de esto. Hay una presentación de parte del Señor Jesucristo de una manera diferente, de acuerdo al énfasis del mensaje que va a dar. Hay después un reconocimiento a lo bueno que tiene esa iglesia. Hay después una exhortación por algo malo que tiene esa iglesia. Después hay un llamado generalmente al arrepentimiento y finalmente hay una promesa para el vencedor. Esa es la estructura de la carta. Hay un tema central para cada una de estas cartas.
Miren, entendemos y muchos biblistas, muchos expertos en Apocalipsis entienden que cada una de estas 7 iglesias representan un tipo, un modelo de iglesia de Jesucristo en nuestros tiempos, en este tiempo. Y creemos que la iglesia de Pérgamo representa a esa iglesia que aun cuando fiel al Señor, que aun cuando es seguidora de Jesucristo, sin embargo, son iglesias que se dejan infiltrar por doctrinas no solamente extrañas, sino doctrinas que van en contra de la enseñanza de Jesucristo y en contra, por lo tanto, de la voluntad de Dios. Y que a veces son iglesias que se vuelven tolerantes, que se vuelven iglesias que enseñan un cristianismo light, un cristianismo que puede ser combinado con otras cosas, que puede tener un sincretismo con otras enseñanzas. Y entonces Jesús le señala esto a la iglesia que está en Pérgamo. Pero bueno, miren, es interesante también saber un poco del contexto histórico, geográfico, social, religioso, cultural que rodeaba a esta iglesia, porque eran iglesias reales, son iglesias que existían en el primer siglo de nuestra era, en la época de la iglesia primitiva. Pablo había fundado la iglesia en Éfeso y había pasado en su segundo viaje misionero aproximadamente 3 años en Éfeso. Y se supone que Éfeso había sido la iglesia madre en toda esta región de la provincia romana del Asia Menor, y después habían nacido estas otras como iglesias hijas. ¿Qué era Pérgamo? Bueno, Pérgamo es una ciudad que está ubicada en lo que hoy es Turquía. De hecho, hay una ciudad ahí que se llama Bérgama y que pertenece al país de Turquía. En ese lugar está en el noreste de lo que era Asia Menor, o en el noreste de la hoy Turquía, muy cerca del mar Egeo, a 30 kilómetros aproximadamente del mar Egeo, de la costa, es decir, era una ciudad cercana a la costa. Estaba a 80 kilómetros aproximadamente de Esmirna, la otra ciudad, cuya iglesia también les enviada una carta. Y es una ciudad que fue fundada hace aproximadamente 2560 años, en el año 560 antes de Cristo, fundada, según cuenta la tradición, por alguien de nombre Pérgamos. Y Pérgamos era hijo de un Neoptolomeo, era el nombre del padre, y Andrómaca era el nombre de la madre. Ellos dos son personajes de la historia de la guerra de Troya, que está descrita en la Ilíada y en la Odisea. Si ustedes han leído estas obras famosísimas de Homero, bueno, ahí se mencionan a estos personajes. Entonces Pérgamos supuestamente fue hijo de estos dos personajes, fue quien fundó esta ciudad. La ciudad posteriormente forma parte del Imperio Lidio y durante mucho tiempo fue parte de este imperio hasta que llegó Ciro el persa, Ciro II, y entonces conquista Pérgamo y pasa a ser una ciudad también del imperio sirio. Posteriormente llega Alejandro Magno, ese gran conquistador que conquistó prácticamente toda la parte conocida del mundo de su época, tremendo guerrero, tremendo conquistador macedonio. Y entonces Pérgamo pasa a ser parte del imperio de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, esta región queda en mano de uno de sus generales, hasta que el imperio romano en su expansión llega también a aquella región, conquista Pérgamo, pasa a ser parte del imperio romano y era parte de ese imperio cuando Juan escribe el Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis se escribe en el año 95 de nuestra era.
¿Qué tipo de ciudad era? Bueno, era la capital de la provincia romana de Siria. Era una ciudad de aproximadamente unos 200,000 habitantes en ese tiempo, que destacaba por aspectos culturales, por aspectos religiosos también. En la parte cultural que tenía la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo. La primera era la de Alejandría, la segunda era la de Pérgamo. Se habla de que tenía alrededor de 200,000 libros. 200,000 libros en una época en la cual la imprenta todavía no existía. Todos los libros eran escritos a manos, en papiros o en pergaminos. Y sí, la palabra pergamino viene de Pérgamo. Se hizo famosa porque ellos fueron los que empezaron a usar las pieles de algunos animales, carneros y otros, para escribir en ellas, y entonces eran los pergaminos. La segunda biblioteca más importante después de la biblioteca de Alejandría. Tenía además un teatro enorme a donde cabían aproximadamente 10,000 personas, en 69 gradas que alcanzaban una altura de 38 metros. En el sur de ese estadio teatro se encontraba el altar a Zeus. Zeus era una de las principales divinidades que eran adoradas en Pérgamo, pero había un dios que era particularmente especial y que era Esculapio, el dios médico o el dios de la salud o el dios de la medicina. Esculapio tenía su principal templo ahí en Pérgamo, y ustedes saben que el símbolo moderno de la medicina todavía no es el símbolo no es moderno, es muy antiguo, es el bastón de Esculapio, que es un bastón en el cual está enredada una serpiente. Bueno, estas serpientes, el templo de Esculapio estaba lleno de ellas, porque se creía que las serpientes tenían la capacidad de volver a vivir nuevamente. Como cambian de piel, había el mito de que ellas podían volver a vivir y que eran prácticamente eternas. Entonces aquel templo estaba lleno de serpientes. Se adoraba también, desde luego, igual que en casi todas el territorio del Imperio Romano, se adoraba al emperador Trajano, quien gobernó del año 98 al año 117. Levantó ahí, y con el beneplácito de los habitantes de Pérgamo, un templo donde se adoraba su imagen y se quemaba incienso y se llevaba ofrendas a la imagen de Trajano. Ese era Pérgamo, ahí estaba la iglesia. Por eso cuando el Señor Jesucristo comienza a escribir esta carta, se presenta ante ellos como dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Se presenta a la iglesia con la espada de 2 filos de la que habla capítulo 1, versículo 16, que representa principalmente su palabra, esa palabra que tiene poder, pero esa palabra que también, siendo una espada de doble filo, representa autoridad, representa juicio. Alguien ha dicho, es una espada de 2 filos, porque de un lado es la misericordia y del otro lado es la justicia de parte de Dios. En una ciudad a donde se adoraba al emperador, el Señor Jesucristo se presenta diciendo la verdadera autoridad, y la única autoridad que reina en todo el universo viene de mí y viene de mi palabra. Por eso les dice a los de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y comienza reconociendo quién es y dónde está esta iglesia. Y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Comienza diciéndoles: yo sé todo lo que tú has padecido, yo sé lo que tú padeces, porque tú tienes que morar en el lugar a donde está el trono de Satanás. Y tal vez era una referencia al templo de Esculapio, lleno de serpientes, que sabemos que en el lenguaje bíblico muchas veces la serpiente antigua representa a Satanás. Y probablemente por eso hay esta aseveración del Señor Jesucristo, pero es un reconocimiento. Yo sé, diríamos nosotros, lo mal que a veces te la tienes que pasar por el lugar en el que estás, un lugar lleno de paganismo, un lugar lleno de idolatría, un lugar lleno de inmoralidad, y que ahí es a donde tienes que morar.
Sigue diciendo en el versículo 3 el Señor, pero a pesar de eso, a pesar de donde moras, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, Pérgamo era una iglesia fiel al Señor, a pesar de la persecución que ellos padecían. Persecución de parte del Imperio Romano, porque los cristianos se negaban a adorar al emperador, y negarse a adorar al emperador era lo mismo que traición a la patria, y entonces eran perseguidos por esto, pero al mismo tiempo eran perseguidos también por el poder religioso de los que adoraban a Esculapio, de los que adoraban a Zeus, y por los mismos judíos, por la misma comunidad judía que estaba en ese lugar. Entonces Jesús les comienza a decir, yo sé dónde moras, y sé que a pesar de eso no has negado mi nombre, retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y les dice después, no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El nombre Antipas quiere decir el que se opone o el que va en contra de los demás. Y saben, hermanos, que muchas veces la iglesia de Jesucristo debería de caracterizarse por no amoldarse a la cultura en la que le ha tocado vivir, en aquellas cosas en que la cultura va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Antipas, este personaje, seguramente hacía honor a su nombre, oponiéndose al paganismo, oponiéndose a la idolatría, oponiéndose a la inmoralidad que reinaba en la ciudad donde ellos vivían. Y les dice, no has retenido mi nombre, no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice la leyenda, y no es algo bíblico, es una tradición solamente, que Antipas llegó a ser un obispo en Pérgamo. Y un obispo, tengámoslo claro, no es otra cosa más que un anciano, no es otra cosa más que un pastor, alguien que cuida de las ovejas. Episcopos es la palabra en griego, que quiere decir el que supervisa, el que ve desde más arriba. Bueno, Antipas llegó a ocupar esa responsabilidad, ser pastor o ser ministro o ser obispo en el siglo I no tenía absolutamente ningún privilegio, no tenía absolutamente ninguna ganancia económica, era poner en riesgo la vida al dirigir una iglesia que iba en contra del sistema, que iba en contra del imperio, que iba en contra de la religión mayoritaria establecida en ese lugar. Antipas fue muerto, dice la tradición, quemado adentro de un toro de bronce, una imagen de un gran toro de bronce que estaba hueco por adentro. Metían allá adentro a las personas, ponían fuego abajo y verdaderamente los cocinaban. Así murió aquel de los primeros mártires. Versículo 14 les dice, eso es lo bueno que tienes, iglesia, qué bueno que seas fiel, qué bueno que hayas retenido mi nombre, qué bueno que no hayas negado la fe ni aún ante la persecución y ante la muerte. Pero, les dice, pero, versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. Y menciona básicamente dos cosas, lo vamos a leer ahora. La primera, que tienes ahí en la iglesia, tienes adentro de ti como parte de tu comunidad a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí Balaam solamente es un símbolo, no es que hubiera alguien que se llamara Balaam dentro de la iglesia de Pérgamo. Está haciendo referencia a un personaje que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Ahí ustedes pueden encontrar la historia en detalle. Yo la voy a mencionar ahorita en 2 o 3 minutos solamente. A ver, el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba atravesando el desierto para dirigirse hacia la tierra prometida y no eran 100 o 200 personas, eran alrededor, si contamos mujeres y niños, probablemente poco más de 1 millón de personas. 1 millón de personas que iban caminando todos en campamentos
y que muchas veces los reinos que iban atravesando se sentían amenazados por ellos y lo que hacían era salir en guerra contra ellos. Pero el brazo poderoso del Señor estaba con ellos y vencían a uno y a otro y a otro. Se van acercando a la tierra de Moab y entonces Balac, el rey de Moab, sabiendo que Israel, comandado por Moisés y por Josué, venía arrasando con cuanto rey se le ponía enfrente, no es que ellos llegaran a atacar a esos reinos, sino que tenían la necesidad de pasar por ahí y entonces eran atacados. Y entonces Dios los llevaba a vencer a esos enemigos. Bien, Balac dice, Israel viene hacia acá, viene hacia Moab. Y yo sé que su Dios los ayuda, yo sé que su Dios está con ellos. Y entonces él tiene una brillante idea y dice, iré a buscar a ese profeta que yo he oído de él, que se llama Balaam, y le voy a pedir que venga y que maldiga a Israel para que nosotros podamos derrotarlo. Lo manda a llamar con su gente. Balaam primero se niega, pero le ofrece una gran cantidad de dinero, le ofrece un buen pago y entonces él accede a ir. En el camino. Dios a través de un ángel le dice, ni se te ocurra maldecir a Israel, ni se te ocurra, porque es mi pueblo. Y entonces resulta que cuando finalmente llega y él de todas maneras trata de emitir esa maldición, Dios hace que de él salgan palabras de bendición y en lugar de maldecir a Israel, lo bendice. Balac se enfurece, vuelve otra vez a lo mismo, 3 veces en 3 ocasiones. En la tercera termina furioso y dice, más vale que no te vuelva yo a ver porque si no te voy a matar. Y entonces Balaam le dice algo, le dice, mira, nunca vas a poder contra Israel porque Dios está con ellos. Pero hay algo que puedes hacer contra Israel. Hazlos que se vuelvan a la idolatría, hazlos que caigan en la inmoralidad, sedúcelos, que tus mujeres los seduzcan, los atraigan y entonces ellos comiencen a adorar a otros dioses y entonces su Dios, Jehová, se va a volver contra ellos y les va a mandar juicio y entonces tú los vas a poder derrotar. Eso fue lo que hizo Balaam. Ponía tropiezo en Israel para que ellos idolatraran y para que ellos adulteraran y fornicaran y se contaminaran con aquel otro pueblo. ¿Qué había entonces en Pérgamo? ¿Qué había dentro de la iglesia de Pérgamo? Probablemente había quienes toleraban, quienes llevaban a la misma iglesia o a parte de la iglesia a decirles, miren, eso de ir a adorar a Zeus no es algo tan malo. Eso de ir a buscar la sanidad con Esculapio no es algo tan malo. Eso de quemarle incienso al César, a Trajano, no es algo tan malo. Y entonces llevaban a la iglesia con el mismo espíritu de Balaam a la idolatría, a la inmoralidad, porque déjenme decirles, creo que no lo mencioné, que se practicaba también la prostitución sagrada, como en casi toda esa región. Y entonces aquellos cristianos que de Pérgamo que habían salido de ese ambiente, ahora por algún grupo dentro de la misma iglesia, eran llevados nuevamente a ese tipo de situaciones. Eso era lo primero que el Señor les dice, tengo contra ti esto, que retienes ahí, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya en el mensaje a Éfeso nos habíamos encontrado con esto de los nicolaitas, incluso en esa parte Dios los alaba porque ellos, dice, voy a leer el versículo 6, es parte del mensaje a Éfeso, y dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los de Éfeso aborrecían, no tenían las doctrinas de los nicolaitas, pero los de Pérgamo todo lo contrario. Ellos tenían dentro de ellos y toleraban
a los que tenían esta doctrina. ¿Y en qué consistía la doctrina de los nicolaitas? No hay mucho descrito en la Biblia sobre esta doctrina. Algunos biblistas, algunos expertos en esta parte dicen que era una especie de mundanalidad, eh, eh, enseñando cierta filosofía que decía, mira, si tú ya crees en Dios, si tú crees en Dios y tú tienes fe en Él, y es más, hasta vienes a la iglesia de aquí de Pérgamo, realmente tú puedes hacer lo que quieras, no hay ningún problema. Tú puedes beber vino, tú puedes emborracharte, tú puedes fornicar, tú puedes adulterar y no hay ningún problema, tú puedes seguir siendo cristiano. Aparentemente, yo lo estoy poniendo en palabras modernas, obviamente, pero aparentemente esa era la doctrina de los nicolaitas y por eso Dios los aborrecía, por eso Jesús aborrecía esa doctrina. ¿Y qué creen? Que en la iglesia de Pérgamo había nicolaitas, había quienes pensaban así, había seguramente quienes decían como en nuestra época, ¿qué tanto es tantito? Una canita al aire no le hace mal a nadie, una no es ninguna, y tantas expresiones que tenemos para justificar el vivir de una manera que le es desagradable a Dios, pero que para nosotros es agradable. Y entonces se enseñaban a compaginar ambas cosas, ¿verdad? Tú puedes ser cristiano, tú puedes ir a la iglesia, pero no tienes por qué privarte de estas cosas, no tienes por qué no disfrutar de la vida. Esa era la doctrina de los nicolaitas. Y el Señor les dice, versículo 16, viene la otra parte dentro de la estructura de las cartas, la exhortación. Y miren, la exhortación es casi idéntica a la que se presenta en prácticamente todas las cartas, quizás con las excepciones de Esmirna y Filadelfia. Es un arrepiéntete, arrepiéntete. Yo ya te estoy diciendo que tengo esto contra ti, que tienes dentro de ti como iglesia aquellos que practican la doctrina de Balaam, aquellos que practican la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Tienes que dar media vuelta y tienes que corregir eso y tienes que dejar de tolerar eso dentro de ti. Es bien corta la exhortación. Arrepiéntete. Bien corta, pero bien profunda, porque la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, y metanoia literalmente quiere decir cambio de mente. No, arrepentirse no es solamente decir, ay, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Arrepentirse es algo que sale del corazón, que sale de dentro y que va a provocar en nosotros un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar. Yo iba caminando en ese sentido, me arrepiento de ir caminando en ese sentido y mi arrepentimiento se manifiesta en que doy media vuelta y empiezo a caminar en el sentido contrario. Si allá estaba el adulterio, la fornicación, las borracheras, la idolatría, bueno, ahora yo voy a darle la espalda a eso y voy a comenzar a caminar en sentido contrario. Y esa es la exhortación de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Esa es la exhortación del que se presentó diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Continúa el versículo 16. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Y aquí usa la segunda persona del singular. Vendré a ti pronto. Aunque después usa la tercera persona. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, aunque el juicio va a venir contra ellos, contra los balamitas y contra los nicolaitas que están dentro de la iglesia, pero el Señor le dice, vendré a ti. O sea, tú vas a recibir también el juicio, no solamente ellos. Contra ellos voy a pelear con la espada de mi boca, es decir, con mi palabra que tiene poder y que trae juicio también, pero tú vas a tener consecuencias también. Y hermanos, esto nos lleva a una realidad que debemos de contextualizar en nuestros días. Si tú eres cristiano y si tú eres miembro de una iglesia cristiana, el comportamiento tuyo y lo que tú hagas no es solamente cosa tuya. No es cierto, porque hay veces se dicen, bueno, eso es algo entre Dios y yo.
es algo mío con Dios, ¿qué a los demás? No, si tú eres parte de una comunidad de creyentes en Jesucristo, tu comportamiento va a afectar a toda la comunidad. Hay veces el juicio de Dios por una persona viene sobre toda una comunidad, sobre todo cuando esa comunidad tolera las cosas que se dan entre una o dos personas. Entonces, somos responsables no solamente de nuestra vida espiritual, somos responsables también de la vida espiritual de toda la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Aunque es cierto que el tratar de Dios es individual con cada uno, es cierto que el tratar de Dios también es con su iglesia como pueblo. Sigue el versículo 17, ya terminando con este mensaje. La expresión que se repite también en las otras cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor Jesucristo, cuando estaba todavía en su ministerio terrenal, muchas veces lo dijo también: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa lo que dicen las palabras. Si tú tienes oídos, tienes capacidad de oír. Y si tienes capacidad de oír, entonces oye, escucha lo que la palabra te está diciendo. Y si lo queremos poner en un sentido espiritual, también tiene la misma aplicación. Si tus oídos espirituales han sido abiertos y tienes la capacidad de escuchar estas palabras, escúchalas y tómalas en cuenta y ponlas en práctica. Y entonces dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene la promesa: al que venciere. Y hermanos, cuando hablamos de vencer, estamos teniendo implícito el sentido de lucha. La vida en Cristo, y yo sé que ustedes lo saben, es algo delicioso. Vivir en Cristo, caminar con Cristo, es algo delicioso, es algo que llena tu vida, es algo que te llena de pasión, es algo que te llena de motivo de vivir, es algo que te llena de esperanza, es algo que llena tu vida de cosas hermosas solamente. Pero el caminar con Cristo es una lucha continua, es una lucha contra el enemigo, contra Satanás, hay que decirlo de esa manera, pero es una lucha también contra el mundo, contra el sistema de cosas que están establecidas y que por estar establecidas se considera que son las correctas y que son las verdaderas. Es una lucha contra la cultura en la cual vivimos, y es una lucha también contra nuestra propia carne, contra nuestro propio yo, contra nuestros propios impulsos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero entonces aquí el Señor Jesucristo, con ternura, pero con seguridad, dice: al que venciere en esta lucha. Y entonces hay dos cosas particulares para Pérgamo, no son las mismas para todas las otras iglesias. Dos cosas que les dice que va a recibir el que venciere: le daré de comer del maná escondido. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, saben que el maná era ese alimento que caía del cielo, que amanecía en el campamento de los israelitas todos los días. Durante 40 años Dios los estuvo sustentando en el desierto con ese pan. La palabra maná es una palabra semítica del arameo probablemente, que quiere decir: ¿qué es esto? Porque ellos decían: ¿qué es esto que apareció aquí? ¿Quién sabe qué es? Porque no tiene una forma de algún alimento que conozcamos, pero sin embargo lo sustentó durante 40 años. Pero cuando el Señor Jesucristo caminó entre nosotros en su ministerio terrenal, en algún diálogo, en algún debate que tuvo con los fariseos, les dijo: no les dio Moisés el verdadero maná del cielo. Yo soy, dice Jesús, el maná verdadero. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y obviamente los fariseos querían matarlo por eso que decía. Jesús dijo esas palabras: no, Moisés no les dio el maná. El verdadero maná soy yo. El verdadero alimento espiritual, decía Jesucristo, soy yo. Y entonces aquí la promesa para el que venciere dice: daré a comer del maná escondido. En otras palabras,
ellos van a tener una comunión íntima conmigo, ellos van a ser alimentados espiritualmente por mí mismo en persona. Y la segunda promesa, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una de las claves para interpretar correctamente la escritura, hermanos, es que nosotros tenemos que ponernos o tratar de poner nuestra mente en el lugar de los oyentes o los lectores originales a los cuales el autor original les escribía. Cuando Juan les escribía a estas personas del Asia Menor, o concretamente a los de Pérgamo, y les hablaba de una piedrecita blanca, ellos entendían perfectamente bien de qué estaban hablando. Nosotros no, porque para nosotros no tiene ningún significado una piedrecita blanca. Necesitamos conocer el contexto en el que esto se dio para que tenga algún sentido para nosotros. ¿Qué era esto de la piedrecita blanca? Dice por ahí algún autor comentarista del Apocalipsis. Dice, las piedrecitas blancas se usaban para un montón de cosas en el siglo I, en esa época. Podía ser una piedrecita blanca, una invitación para ir a una fiesta especial, a unas bodas o alguna fiesta de otro tipo en una casa, y los invitados tenían una piedrecita blanca que era lo que los identificaba para poder entrar en la fiesta, en la reunión. También en otras ocasiones se utilizaban para recibir algún beneficio de parte del imperio, de parte del gobierno, y entonces era como si fuera una credencial para recoger un bono o para recoger algún tipo de beneficio que el Estado estaba ofreciendo. Y también se habla de que en los juicios se usaban dos piedras, una piedra blanca y una piedra negra, para que el juez expresara o el magistrado expresara si el acusado era culpable, dándole una piedra negra, o era inocente, dándole una piedra blanca. Así que para los primeros lectores del Apocalipsis tenía mucho sentido. Para nosotros, 20 siglos después, y en una cultura totalmente diferente, no tiene mucho sentido. Pero podemos entender, sabiendo ese contexto, qué es lo que Dios les está diciendo. Y puede ser esto, esa piedrecita blanca significa tú has sido justificado por la sangre de Jesucristo. Tú has sido declarado inocente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al que venciere, yo le voy a permitir que sea justificado delante del Padre. Puede significar también una invitación para las bodas del Cordero. Hay quienes lo interpretan así, de esa manera. Me gusta también esa interpretación. Puede ser una invitación, puede ser el pase de entrada. Tú has sido vestido con vestidos para bodas y tú puedes entrar a las bodas del Cordero. Tú puedes entrar al reino de Dios. Cualquiera de los dos que sea el significado, al menos yo quiero recibir esa piedrecita blanca. Ya sea que me diga, es la invitación para que entres, es tu pase de entrada al reino de Dios, o ya sea para que me digan, esa piedrecita blanca te recuerda que tú has sido limpiado, que tú has sido declarado inocente, a pesar de tu vileza, a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad, has sido justificado en la sangre de Jesucristo. Y remata aquí diciendo, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tal vez cuando estemos con el Señor vamos a recibir un nombre nuevo. A la manera que Abraham dejó de llamarse Abraham y fue llamado Abraham, a la manera que Saraí dejó de llamarse Saraí y fue llamada Sara, a la manera que Jacob dejó de llamarse Jacob y fue llamado Israel, a la manera que Simón, el hijo Simón, el hermano de Andrés, el pescador, dejó de ser llamado Simón y ahora fue llamado Pedro. No lo sabemos, pero la idea también es hermosa, de que en el reino del Señor
nosotros tendremos un nombre nuevo, hasta el nombre lo vamos a tener nuevo y vamos a habitar en cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender este mensaje, no solamente que entendamos el mensaje que Jesús le envió a través de Juan a la iglesia que estaba en una ciudad llamada Pérgamo, que ya no existe el día de hoy, sino que entendamos el mensaje que Jesús a través de su palabra le está mandando a la iglesia de hoy. Y le está diciendo, aunque seas fiel, aunque retengas mi nombre, aunque no niegues la fe en momentos de persecución, yo tendré contra ti si es que tú retienes, si es que tú toleras dentro de la comunidad de fe a la que perteneces, aquellos que siguen reteniendo enseñanzas, siguen reteniendo doctrinas que van en contra de lo que es mi voluntad, que van en contra de lo que yo quiero que tú vivas. El sincretismo nunca será algo agradable delante de Dios. Tú no puedes, hermano mío, ser cristiano y ser alcohólico, por ejemplo. No se puede. Tú no puedes caminar con Cristo y seguir siendo ratero, por ejemplo, si es que lo fuiste en algún momento, o adúltero, o fornicario, o consumidor de pornografía, o consumidor de drogas, o mentiroso, o calumniador, o todo aquello que el Señor ha dicho que no es agradable para Él, o idólatra, o tener ídolos dentro de tu corazón. No se puede. Y entonces el llamado para la iglesia de hoy es el mismo que para la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice el Señor. Hermanos, que Dios los bendiga. Yo a veces quisiera ir más rápido, pero la riqueza de este texto es tan grande que nos invita a escudriñarla y eh, a irla saboreando despacio. Entonces, si Dios lo permite, para el próximo jueves estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a ser fieles a Él cada día, aún en el lugar donde Él nos ha puesto a vivir el día de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos.